Así que vamos a estar compartiendo Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, y dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que quiero estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, este texto de la Biblia. Este es un pasaje bien interesante y creo que lo que más me impacta de este pasaje es la primera frase. Esa frase cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no sé si usted siente la fuerza de esta frase, pero es una frase bien poderosa, bien fuerte, bien firme. Yo siento, para mí es como cuando leo este pasaje de la Biblia, siento como si Pablo estuviera diciendo, déjeme tranquilo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es como si estuviera tratando o como si estuviera respondiendo a todas estas personas que están diciéndole, mira, deberías avergonzarte, o mira, no hables tanto de Cristo, mira, no digas tanto del Evangelio. De hecho, él está hablando, en esta carta está hablando de que va a ir a Roma a predicar el Evangelio. Roma era la capital del imperio. Hasta ahora había estado predicando en diferentes provincias alrededor del imperio, provincias más o menos importantes, y ahí había tenido diferentes problemas, pero ahora se dirigía precisamente hacia la crema de la crema, hacia el punto cúspide, al punto más importante del imperio romano, ahí en Roma, precisamente en la capital de Roma, donde estaba el senado, donde estaba el emperador, donde estaba la adoración a todos los dioses, esto del panteón romano, ahí donde estaba el mismo César. Ahí iba Pablo a predicar el Evangelio, y quizás algunas personas ya le estaban diciendo, mira Pablo, deberías pensarlo bien, ¿por qué no dedicas tu vida en otra cosa? ¿Por qué no piensas en otra cosa? Y Pablo lo que le decía, déjenme en paz, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esta es una frase bien importante, porque precisamente cuando usted se fija en esta frase, yo la veo un poco como que está relacionada con nosotros hoy en el siglo XXI. El mundo se ha manifestado hoy en una corriente totalmente anticristiana. Si usted se fija, tanto la televisión como las noticias, como las escuelas, todo está enfocado en enseñar en contra del cristianismo. Hay como una cultura de cancelación del cristianismo. Cualquier cosa que usted vea alrededor suyo está hablándote en contra del cristianismo. En las escuelas te hablan de la teoría de la evolución y te la enseñan como si fuera una ley, como si fuera un hecho científico ya demostrado, pero no te lo han demostrado, pero sigue siendo la teoría de la evolución como una ley. En las escuelas te están enseñando el homosexualismo como si hubiera más de 2 sexos en el mundo, y te hablan de diferentes sexos. Ahí está la comunidad LGBTI+, que el más significa LGBT es lesbianas, gays, LGBT. Bueno, son un número de géneros que aparte de masculino y femenino ya estaban hablando, la última vez que revisé eran más de 60 géneros que ellos estaban hablando, entre lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, homosexuales, transgéneros, metrosexual. Eran tantos que uno pierde el número. Cuando miras alrededor tuyo, todo está planificado en contra del Evangelio. De hecho, esta cultura en contra del Evangelio se manifiesta también en las novelas. Usted ve que en las novelas te están hablando constantemente de que el bueno, el galán de la película es el más malo, el más estafador, el más pillo, el más pícaro, el más adúltero, el más mujeriego. Ese es el galán de las novelas. Y el que es honesto, el que es decidido, es el tonto de las novelas. Cuando te pones a mirar en ese mundo, están cancelando la enseñanza cristiana de hacer lo bueno, y están exaltando la enseñanza anticristiana de hacer lo malo como si fuera la felicidad. Si vas a los videoclips, te vas a dar cuenta que es el mismo problema. En los videoclips, vivir la vida loca es vivir la vida en fiesta, pachanga, como decimos nosotros, vivir de borrachera en borrachera, de mujer en mujer. Cuando miras los reggaetoneros, los reparteros, los videoclips tanto de reggaetón como de la salsa, tener varias mujeres bonitas al lado tuyo, eso es la vida plena. Sin embargo, cuando tú miras la vida del cristiano, te la representan como el conservador, el fanático, el aburrido, el de mente cerrada. Y cuando tú te pones a mirar, esto es como si fuera un complot mundial para estar exaltando una vida falsa en contra de una vida verdadera. Ponte a pensar por un momento. Si prestas atención, te darás cuenta, sencillamente, fácilmente te darás cuenta que han ido cambiando los términos.
Hoy por hoy, una mujer que se dedica a la familia es una mujer fracasada, una mujer que ha perdido su vida, una mujer que ha sido sometida, como dicen por ahí, por el patriarcado, pero una mujer que desarrolla su vida profesional a expensas de su familia es una mujer de éxito, una mujer fracasada, una mujer de éxito, una mujer realizada, aunque haya tenido que dejar a sus hijos atrás, aunque haya tenido... Ese es el prototipo de éxito del mundo, cuando en realidad el prototipo de éxito en el mundo no te habla de la realidad, de que esa mujer sola que ha renunciado a sus hijos, a su familia, ha perdido lo más valioso. Recientemente escuchaba la historia, alguien me contaba la historia de esta mujer que por estudiar su carrera tuvo que pasar 5 años en la escuela lejos de su hijo, y su hijo recién nacido, así que a los 5 años de la escuela fue que pudo ver a su hijo porque estaba lejos de su hijo, y después cogió otra especialización en su carrera, y bueno, pasaron 3 años, así que ya el niño tenía 8 años. Bueno, al final el niño creo que tiene 14 años y no conoce a su mamá, conoce más a su abuela, que es quien lo crió, que a su mamá. Y esta mujer es una mujer de éxito según los patrones del mundo, pero ha perdido lo más precioso, que es tener a tu hijo a tu lado, y es tener a tu hijo que te diga mamá. Hay un concepto en el mundo que te ha ido alejando de la realidad. Creemos que ser un hombre de éxito significa tener muchas mujeres o pasar por muchas mujeres, o igual una mujer de éxito es aquella que tiene la mente abierta, y el amor tiene que ser libre, el amor tiene que ser sin compromiso, y perdemos de vista que esta cultura que están imponiéndonos alrededor de nosotros no es una imposición violenta, sino una imposición subliminal que ocurre en todos los medios alrededor nuestro. Esta cultura nos está diciendo todas estas cosas, pero la realidad es que un hombre o una mujer que tiene muchas parejas, lo único que está demostrando es que tiene un problema adentro, donde no ha encontrado la satisfacción de sí mismo, la plenitud de sí mismo, o que tiene un problema de que no ha tenido la oportunidad de encontrar la pareja adecuada. El amor, amado hermano, como dicen por ahí, no es libre de compromiso. El amor es precisamente comprometerse con una persona y dedicar a esa persona tu vida entera. Esta cultura de cancelación nos está obligando a pensar también que hay muchos dioses y que todos los dioses del mundo son buenos. Pero el Dios cristiano es el Dios retrógrado, el Dios impasible, el Dios sin misericordia, el Dios cruel, el Dios malo. Sin embargo, los dioses de las naciones, los dioses tanto de la religión, el panteón africano, como cualquier otro Dios, el Dios islámico, te lo ponen como un Dios bueno, un Dios que ha sido el motivador de tantos actos de terrorismo hoy en día. Te hablan como que el islamismo no es malo, son la gente mala. Y cuando hablamos de las religiones afrocubanas, estoy seguro que usted lo sabe, te hablan como de que son buenas religiones, es cultura, eso trae la idiosincrasia, pero no te están hablando de las tinieblas y oscuridad y las ataduras y la muerte y la maldición y la inmoralidad que hay en esas religiones. Y entonces te están hablando de que el Dios cristiano, que es un Dios que te predica amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, cosas contra las cuales no hay ley, te están hablando de que ese Dios es retrógrado. Por un momento date cuenta, hermano, hay como un complot mundial. No quiero pensar que es un complot hecho de hombres, tampoco voy a echarle la culpa todo al diablo. Creo que es como una conspiración conjunta entre hombres, diablos y la misma sociedad que prefiere exaltar lo malo antes que lo bueno, donde te están bombardeando constantemente de este mensaje. No hables de Jesucristo, no digas que eres cristiano, no menciones al Evangelio. Y yo estoy seguro que cuando tú piensas en estas cosas, estás pensando, diciendo, bueno, es que si hablo del Evangelio, corre el riesgo de perder a mis amistades, corre el riesgo de perder a mi matrimonio, corre el riesgo de perder la aprobación de mis compañeros en el centro de trabajo, corre el riesgo, y sí es verdad, corre mucho riesgo. Sin embargo, esta frase de Pablo a mí me hace pensar. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué estaba arriesgando Pablo? Quizás tú estás arriesgando todas estas cosas que son valiosas. Yo no digo que no son valiosas, pero en la época primitiva Pablo estaba arriesgando mucho más. La Biblia dice que hubo creyentes que fueron despojados de sus bienes y fueron desalojados de su casa por ser cristianos. La Biblia dice que hubo creyentes que fueron apresados y metidos en prisiones, en cárceles por predicar el Evangelio. La Biblia dice que hubo creyentes que fueron apedreados hasta morir y aún así siguieron proclamando el nombre de Cristo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento hubo creyentes que fueron
lanzados a las arenas del circo romano y fueron lanzados ahí para hacer espectáculos del mundo mientras el mundo se burlaba de ellos por ser cristianos. La Biblia dice que hubo creyentes que fueron crucificados, incluso algunos hasta boca abajo, como le pasó, dice la tradición cristiana que le pasó a Pedro. La Biblia dice que los creyentes tuvieron que adorar a Dios en las catatumbas allá de Roma, ahí en los lugares, en los cementerios ocultos, allá en cavernas, para adorar el nombre de Cristo, porque creyeron que el Evangelio era digno de ser proclamado a pesar de todo lo que pudieran perder. La frase de Pablo cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es una frase impactante a la luz del contexto en el cual él estaba viviendo. Ponte a pensar cuántas cosas estaba perdiendo Pablo y aún así decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. A los ojos de Pablo y a los ojos de toda la iglesia primitiva, ellos habían descubierto algo que quizás muchos cristianos de hoy del siglo XXI no han descubierto. Habían descubierto que el Evangelio era más precioso que todas las posesiones terrenales. Era más precioso que todo lo que pudieran estar viviendo a su alrededor. Era más precioso que todo lo que hubieran perdido. Era como la historia de Jesús cuando dice que hombre es aquel que encuentra un terreno con un tesoro y cuando descubre el tesoro no va y vende todo lo que tiene con el fin de alcanzar aquello. Los cristianos de la iglesia primitiva entendieron que el Evangelio era ese tesoro buscado. No me avergüenzo del Evangelio. Lo dijo Pablo y lo dijo con la frente en alto, con la voz erguida, con la barbilla empinada, y decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y yo no sé si tú te das cuenta de lo que está hablando Pablo en este momento, pero es algo bien interesante. Pablo no era un loco, Pablo no era un fanático. Pablo inmediatamente empieza a decir por qué no se avergonzaba del Evangelio. Y dijo esta frase, que es una frase tremenda. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¡Aleluya! Y yo no sé si usted lo sabe, pero la palabra, el Evangelio, usted sabe, esta carta no fue escrita en español, fue escrita en griego, y la palabra que él utilizó para poder en griego es dunamis, que es la misma palabra que siglos después fue utilizada para describir dinamita, TNT. Usted sabe que fue la primera, esto que se utilizaba para abrir túneles, un poder explosivo tremendo. Así que Pablo estaba describiendo el Evangelio como que no es que tiene poder, es que el Evangelio es poder. Y es un poder explosivo. Cuando miras el original es un poder abundante, es un poder inmenso. Está hablando Pablo de que el Evangelio es un poder increíble. Y esto me llama mucho la atención. Si te pones a mirar, no estamos hablando de una religión. No estamos hablando de una filosofía, no estamos hablando de una ideología. Pablo está diciendo, quítate de la mente eso. Esto no es una religión, esto no es algo que inventamos, esto no es una reunión de una pelea de personas, un grupo de personas que creen lo mismo. No, estamos hablando de algo no que tiene poder, sino que es poder. Y es un poder explosivo, es un poder radical, es un poder abundante, es un poder increíble. Y usted y yo sabemos, y yo estoy seguro que usted lo sabe, cuando piensa en poder, yo sé que piensas quizás en una bomba nuclear, en una bomba, en una bala, en el motor de combustión interna que empuja a las personas, en la dinamita. Y cuando te pones a mirar el poder, todo poder depende de la cantidad de combustible que hay atrás. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Por ejemplo, una bomba nuclear depende de cuántos kilotones tiene atrás. El carro depende de cuántos caballos de fuerza tenga, pero eso depende obviamente del combustible, de la calidad del combustible. Si el combustible es malo, el carro, por muy bueno que sea, no va a avanzar. La dinamita depende de cuántos kilogramos de dinamita pusiste. Estamos hablando de cuánto poder tiene el Evangelio. ¿De dónde viene el poder del Evangelio? Y Pablo continúa diciéndolo de esta manera. El Evangelio es poder de Dios. Voy a dejar que tú lo comprendas un momentico. El origen del poder tremendo, inmenso, abundante y explosivo del Evangelio no es una filosofía, no es una creencia humana, no es una corriente teológica o teosófica o lo que sea, no es un invento de los seres humanos, no es ni siquiera el poder de la naturaleza, que es inmenso, el poder del sol. Es poder de Dios. Y si tú no te has percatado,
Estamos hablando, la Biblia cuando habla de Dios no está hablando del Dios de la piedra o el Dios del viento o el Dios de la tempestad o el Dios de los cielos o de la tierra. Está hablando del Dios que hizo todo lo que existe. Y lo hizo con el poder de su boca. Tremendo, amado hermano. Piénsalo por un momento. El Evangelio es poder del Dios que dijo, sea la luz. Y las tinieblas huyeron y la luz apareció. El Evangelio es poder del Dios que estuvo allá sobre la barca y levantó las manos al cielo y dijo, calla, enmudece. Y los vientos callaron y la mar enmudeció. El Evangelio es poder del Dios que fue el que guió a Moisés allá frente al mar rojo y le dijo, avanza, ¿qué esperas? Y cuando Moisés avanzó, el mar se abrió en dos. El Evangelio es poder de Dios, el mismo poder de ese Dios que cuando Josué le dijo al sol, detente, el sol se detuvo. El Evangelio es poder de Dios, del mismo Dios que le dijo, Lázaro, sal fuera. Y solamente al oír al sonido de la voz del Dios encarnado, la muerte huyó aterrorizada. El Evangelio es poder y no es cualquier poder. Es poder del Dios que todo lo puede. No la mayoría de las cosas. No todo. Es que todo lo puede. La Biblia incluso dice que nada es difícil para Dios. El Evangelio es poder de Dios. Yo no sé si tú comprendes esto a cabalidad. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, lo decía por una razón específica. No hay poder más grande en el universo. Si yo estoy con el Evangelio, si el Evangelio está conmigo, ¿quién contra mí? No tiene lógica alguna avergonzarse del poder más grande del universo. El Evangelio es poder de Dios. ¡Aleluya! No hay por qué avergonzarse. No es lógico. Lo lógico es proclamarlo a los cuatro vientos. No me avergüenzo. Yo no estoy loco. Los locos son ustedes que no creen en el Evangelio. Y lo lindo de esto es que Él lo dice. Y no es poder de Dios para mí. No es poder de Dios para una élite. No es poder de Dios para un grupo de personas. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Escúchame allá donde tú estás. Si te atreves a creer. Si te atreves, solamente cree. Si te atreves a creer, verás el poder de Dios en tu vida. Hay tantos cristianos hoy en día que viven un evangelio solamente nominal, pero no son capaces de vivir el evangelio en el poder de Dios. Y yo sé que muchas personas están pensando, bueno, poder de Dios para sanar. Sí, es poder de Dios para sanar. Y quizás estás pensando, no, poder de Dios para prosperar. Sí, es poder de Dios, claro, para proveer en medio de la necesidad. La Biblia enseña que Dios provee. La Biblia hay promesa, el cielo dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga. Hay promesa del cielo para provisión, claro que sí. La Biblia enseña, sí, es poder de Dios contra las tinieblas, claro que sí. Es poder de Dios para vivir en victoria, claro que sí. Pero todo eso son solamente facetas del poder de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida no es solamente que seas sano. Escucha bien, no es solamente que Dios te provea en medio de la necesidad, no es solamente que tengas victoria contra las tinieblas, no es solamente que vivas una vida abundante. El propósito de Dios es salvación. Y fíjate que Pablo lo dice bien claro. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es poder de Dios para todo aquel que cree. Y es poder de Dios para salvación. Y yo estoy seguro que Pablo pudo haber dicho poder de Dios para sanar. Pudo haber dicho todas esas cosas que hemos dicho. Pero él escogió decir poder de Dios para salvación. Porque si bien Dios hace todas esas cosas, el propósito supremo de Dios es la salvación eterna. Quiero remitirte de nuevo a Juan 3:16, seguro tú te lo sabes de memoria. Juan 3:16 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, escucha bien, vida eterna. Jesús está resumiendo, creo que uno de los mejores resúmenes del Evangelio es ese, Juan 3:16. Para que tenga vida eterna. No lo ves ahí, para que todo aquel que en Él cree, el mismo para que todo aquel que en Él cree que ves en Pablo en Romanos 1:16, es para que tenga vida eterna. Sí, cuando Dios te sana ahora, pero todos sabemos que Dios sanó a Lázaro, pero Lázaro finalmente después muere.
Todos sabemos que Dios sana a los enfermos, pero también que la enfermedad nos azota en medio de las tribulaciones de este día. Todos sabemos que Dios nos da victoria y nos libera de la prisión, pero también hay veces que no nos libera de la prisión, porque es como que una manifestación parcial. Y la Biblia lo dice. Cuando lees en la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La Biblia está diciendo claramente, cuando tú lees allá, después te busco el pasaje para que lo leas. La Biblia dice que cuando somos salvos, Dios pone su espíritu en nosotros y ese espíritu es las arras o las garantías de nuestra herencia. Y eso está implicando algo tremendo. Sí, tenemos una herencia, pero no, todavía no la hemos heredado. La herencia está allá, pero no la hemos recibido. Eso significa, amado hermano, escúchame lo que te voy a decir, significa que cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Cristo, recibimos ese Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, y ese Espíritu Santo es como un adelanto de la herencia. Arras significa el adelanto, el sello, es como la garantía, como el dinero que te dan por adelantar. Bueno, cuando tú vas a comprar una casa, dices, bueno, voy a comprar la casa, pero te dicen, tienes que dar un adelanto, y tú das, no sé, la mitad o un tercio del dinero, y así como que el otro dice, ya, me la vas a comprar. Ese adelanto es lo que Dios nos da a nosotros. Dice, está bien, vas a heredar el reino de los cielos, pero yo te voy a dar un adelanto, y ese adelanto es el poder de Dios. Ese adelanto es el Espíritu Santo manifestado en tu vida. Así que si te pones a mirar, te darás cuenta que ese adelanto significa que parte del reino de los cielos se va a manifestar aquí donde tú estás. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos hasta ahora sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y no está hablando de que tienes que ir a luchar una guerra santa, una yihad, como los musulmanes que matan en nombre de Cristo. No, está hablando de una guerra de fe. Pablo habla de la batalla de la fe. Porque es que hoy en día muchos creyentes no se atreven a creerle a Dios. Muchos creyentes viven un evangelio sin poder. Muchos creyentes viven un evangelio donde el reino de los cielos se va a manifestar en un futuro, pero no se dan cuenta que el reino de Dios es ahora y es ahora. Es ahora y ya. Por eso Jesús Pablo cuando decía el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Por eso me sorprendo tanto cuando hay personas que creen que el reino de Dios solamente es prosperidad y estás equivocado. De hecho, el reino de Dios no es prosperidad material. No es comida ni bebida, dice Pablo, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. La manifestación más gloriosa del reino de Dios es eso. Y luego Pablo continúa diciendo, ¿por qué el evangelio es para salvación? Voy de nuevo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahí está el punto tremendo. ¿Cuál es el kit del evangelio? ¿Qué es lo que tiene el evangelio que lo hace tan especial? Hay un problema tremendo que tenemos todos los creyentes. Y no voy a decir solo los creyentes, voy a decir todos los seres humanos. Y este problema que tenemos es el problema de la insatisfacción de la justicia. Tenemos ese anhelo en nuestros corazones de que la justicia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Y no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo injusto. Yo creo que esa es una frase que todos hemos dicho en un momento de necesidad. No es justo que esto me pase a mí. Algún día tiene que manifestarse la justicia. Creo que todos hemos dicho en algún momento, algún día el que la hace la paga. Y estamos hablando de ese anhelo de justicia que hay en nuestros corazones. Sabemos que vivimos en un mundo eminentemente injusto. Y no solo injusto por los seres humanos, que obviamente es una de las razones fundamentales, sino la razón fundamental de la injusticia entre los hombres, porque somos malos. Somos nosotros quienes corrompemos la justicia. Somos nosotros que culpamos a Dios de tantos males en la tierra y no nos damos cuenta que somos nosotros los causantes de esos males. Hablamos de que por qué Dios permite las guerras. Bueno, ¿quién hace la guerra? Somos nosotros. Hablamos de por qué Dios permite que violen a las mujeres. Bueno, ¿quién lo hace? ¿Por qué Dios permite que haya tantos divorcios? Bueno, ¿quiénes producen las mentiras, los adulterios, los celos, las contiendas, las borracheras, las violencias domésticas, el abandono? ¿Quién produce todo eso? Estamos echando la culpa a Dios y no nos damos cuenta que la razón de la injusticia en la tierra fundamentalmente somos nosotros. Pero hay otra razón, y es que nuestra maldad ha contaminado a todo el planeta. Por eso ves, la Biblia enseña que en el Edén, donde estaba la justicia de Dios manifiesta, no había enfermedades, no había muerte, no había dolor. Pero desde que nosotros mismos con nuestra rebelión trajimos injusticia al mundo, esa muerte, ese dolor, esa enfermedad se ha manifestado sobre el mundo y la tierra está corrompida.
Y por eso ahora vemos el COVID, vemos el SIDA, vemos todas estas cosas, el dengue, todas estas cosas que conocemos. La tierra está corrompida y la tierra clama por justicia. Y nosotros también. Hay algo tremendo, Pablo lo dice. Es el secreto escondido a plena vista delante de todos. Las personas buscan la revelación de Dios y no se dan cuenta que la revelación de Dios, la justicia revelada de Dios está en el Evangelio. Los seres humanos, lo hemos dicho muchas veces, los seres humanos anhelan la justicia con los demás y la misericordia con nosotros. Si hago algo mal, yo quiero que Dios tenga misericordia, pero si él hace algo mal, no quiero que Dios tenga misericordia, sino justicia. Y ese anacronismo de la justicia, esa falta de equilibrio de la justicia, lo vemos, lo manifestamos en todas partes, en los juicios que nosotros mismos emitimos. Sin embargo, Dios le da una solución a este problema de la misericordia y la justicia. Él dice que todo aquel que en Él cree no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Está dando una posibilidad de perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo estoy seguro que usted lo entiende. Si no lo entiende, yo quiero que sepa esto. Cristo murió en la cruz del Calvario no porque Él fuera malo, sino porque yo y tú éramos malos. Cristo murió para que tuviéramos vida eterna y para que nuestros pecados fueran perdonados. Cristo murió en lugar de tus pecados y de los míos. Así que la manifestación de la justicia de Dios en el Evangelio es esa. Hay misericordia para ti, hay justicia para ti. Y esa justicia está derramada sobre Cristo, esa misericordia está derramada sobre ti, si le crees. Y una vez que le crees, entonces se manifiesta el poder de Dios para salvación. Y por esa razón es que Pablo decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo quiero animarte en esta mañana y ya estoy terminando con esta conclusión. No sé si tú lo comprendes. Quizás tú ahora mismo estás diciendo, bueno, yo quiero un poquitico de ese evangelio en mi vida. Hay cristianos. Recuerdo un evangelista que decía, creo que cuando lo invitaban a predicar a una iglesia, decía, no, en las iglesias, un evangelista le decía a otro, bueno, en las iglesias hay que predicar mensajes de edificación, mensajes de esto, doctrina, cosas profundas, porque la iglesia no está para el evangelio. Y aquel evangelista le decía, no, yo creo que precisamente a la iglesia es a quien más hay que predicarle el evangelio, porque se le olvida el evangelio a las personas. Y yo quisiera animarte en esta mañana a que tú meditaras un poquitico en el Evangelio de Dios. ¿Cuánto del Evangelio estás disfrutando? Yo estoy seguro que quizás estás pensando, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Y no nos damos cuenta a veces que el problema es que no vivimos por fe. Y es un salto de fe, amado hermano. Escucha esto que te voy a decir. Nota esto, es por fe. Para fe. Tú quieres tener fe. Hay quien dice, no, es que yo no tengo fe. ¿Tú quieres tener fe? Ten fe. ¿Qué lógica tiene? Sencillo. Cuando tú tienes un poco de fe y te lanzas a creerle a Dios en algo imposible, pero que Dios ha prometido en su palabra, la Biblia dice que Dios te recompensa tu fe. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Estás viendo? Eso lo dice Hebreos. Heredaron las promesas. ¿Tú quieres que ocurra algo tremendo en tu vida? Atrévete a creerle al Cristo de la gloria. Él lo prometió. Él lo va a cumplir. Créele a Cristo Jesús en esta mañana. Y lo maravilloso es que cuando tú le creas a Cristo Jesús en esta mañana, en cuanto a alguna de las promesas que haya dicho en la Escritura, Él va a cumplir porque Él es fiel, Él es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Y cuando tú veas que Él cumplió, entonces tu fe se va a disparar. Por eso la Biblia dice, por fe y para fe. Y cuando tengas más fe, vas a creerle más. Y cuando creas más, vas a ver más. Y cuando entonces veas más, vas a creer más, porque Él va a premiar tu fe. Amado hermano, yo no sé qué situación tú estás viviendo ahora. Estamos en este siglo lleno de 20.000 problemas. Ya no solo es el COVID, ya no solo es la economía, los problemas se acumulan uno detrás de otro, ya no sabemos ni qué vamos a hacer con tantos problemas, pero no nos damos cuenta que tenemos el poder de Dios para salvación. Te voy a invitar a que te atrevas a creerle a Dios. Observa tus problemas, observa tus dudas, observa tus angustias y créele a Dios en esta mañana. Hay un cántico que lo dice así: sí, puedes creer. Sí, puedes creer,
Nada es imposible si puedes creer. Amado hermano, créela a Dios. Recuerdo, viene a mi mente este pasaje, María, frente a la tumba de Lázaro, su hermano. Se levanta delante del Señor y le dice, el Señor, quita la piedra. Y María le dice, maestro, viene ya. No te he dicho que si crees. Le había dicho maestro a María, verás la gloria de Dios. Y en esta mañana, si tienes alguna piedra delante de ti, algún obstáculo demasiado grande, si tienes todas las evidencias científicas, si tienes toda la cultura cancelándote alrededor tuyo, todos tus amigos, todo el mundo, por un momento entiende esto. No te avergüences del Evangelio. Poder de Dios, cree solamente. Créele a Cristo Jesús. Vale la pena, hermano. No hay tesoro más precioso que el Evangelio de Cristo. No hay tesoro más precioso. Créele a Dios. Quiero terminar orando por ti ahora. Padre del cielo, estoy levantando un clamor por estos hermanos que están escuchando y están viéndonos a lo lejos. Dios, te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que estés bendiciendo a cada uno de ellos. Yo sé que algunos estamos pasando por situaciones tremendas, por dificultades tremendas, innombrables, imposibles de resolver. Pero tú eres el Dios de la gloria, tú eres el Dios todopoderoso, God Almighty, como dice en otros idiomas, Señor. Yahvé, el todopoderoso. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés derramando fe en los corazones de mis hermanos y que le estés poniendo una doble porción de tu Espíritu Santo en el corazón de algunos de ellos, de todos ellos, Señor, para que ellos crean con toda su fuerza en el Dios que todo lo puede, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahí donde están ellos te estén recibiendo el valor y coraje y de nuevo para creerte a ti, Señor, a pesar de todo. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos y huyan delante de ti todos los que te aborrecen. En el nombre de Jesús, estamos creyéndote, Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, yo creo en ti. Voy a caminar por fe, como dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá, no por vista, por la fe viviré. Dile, Señor, yo voy a vivir por fe. Yo voy a vivir por fe, yo voy a creerte a ti, yo voy a vivir por fe en lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga mucho, amado hermano.